La Semana Arpel Naturgas 2024 es un evento con sello carbono neutral, lo que quiere decir que las emisiones que sean generadas serán compensadas a través de bonos de carbono de alta calidad del proyecto de conservación Caliawiri Red Más, ubicado en los departamentos de Vichada y Guainía en Colombia, aportando a la conservación de más de 350.000 hectáreas de bosque y al desarrollo económico y social de más de 4.000 personas que habitan en esta importante zona del país. Vamos a dar inicio a la agenda académica del día de hoy con la siguiente conferencia. Conferencia: Gas natural, desde una perspectiva global a un enfoque local. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Doctor Ricardo Roa, buenos días. Tiene usted la palabra. Bienvenido. Muy buenos días para los juiciosos que no trasnocharon anoche y aceptan este reto de escucharme unos minutos. Agradecer nuevamente a Luz Estela Murgas, a Carlos Garibaldi, presidentes y directores de estos gremios importantes para la industria energética a nivel de América Latina y obviamente de Colombia. Permítame saludar a nuestros miembros de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol que nos acompañan, también muy juiciosos el día de hoy. Y en honor al cumplimiento de quienes están ya juiciosos, vamos a iniciar rápidamente a hablar de uno de los temas que más ocupa no solo la agenda nacional y regional, sino también la del mundo, y es el gas natural. Me han invitado a presentar la perspectiva global y obviamente el más importante, el enfoque local. Lo primero que hay que observar es entonces esa matriz mundial, global, energética, que en versión en el escenario de los compromisos anunciados por los gobiernos denota, nos guste o no a algunos, una declinación ya muy madura del carbón, del uso del carbón como fuente energética, denota en estos muy pocos años un punto de inflexión en el consumo de los combustibles fósiles, el petróleo y sus derivados, denota más o menos una relativa conservación del uso de biomasa y leña en la matriz. No se ve o no se percibe ni incremento ni decrecimiento sustancial, pero sí denota también este panorama un crecimiento importante del gas natural y obviamente un gran incremento de las energías renovables a partir del sol, del viento, de la biomasa, de la geotermia. Esa es una realidad sobre la que tenemos que estar bien parados. Y si nos vamos a la gráfica de la derecha, pues ahí encontramos en estos dos energéticos la electricidad renovable y el gas, y ahí está el hidrógeno también, así en versión de algunos pareciera no ser viable. Y esta es la gran apuesta, a la que le ha jugado Ecopetrol, y ya vamos a mirar los números. De modo que sí hay una realidad, la fuente de información es la Agencia Internacional de Energía en el contexto global, la fuente de información de nuestro contexto nacional, local, es la Unidad de Planeación Minera Energética en su plan de expansión de referencia 2020-2050.
¿Cómo ha sido o ha venido siendo atendida la demanda del gas natural en el país? Y hay o han habido hitos. Y dentro de esos hitos no podemos desconocer, allá en el 2004, la entrada de Cusiana. Y dentro de esos hitos no podemos dejar de recordar en el 2010 la entrada de Copiagua. Y en esos hitos no podemos desconocer ya una vocación exportadora del país en gas natural. Ahí está. Entre el 2008 y 2015, a través del sonadísimo ahora gasoducto Antonio Ricaurte, ya se fueron 100, 120, 140 millones de pies cúbicos día desde Colombia hasta Venezuela. Y ahí están los niños, donde efectivamente la presencia del gas natural es fundamental. Y ahí es donde se hace ver ese atributo del gas natural como energético nacional para soportar estos momentos de estrés del sistema eléctrico nacional. Y entonces ahí el gas hace un gran papel, la generación térmica con gas hace un gran papel, dándole complementariedad a esa ausencia en esos periodos de sequía a los recursos hidroeléctricos. Por eso es importante entonces ver la participación de cada uno de los segmentos de consumo en el país del gas natural. Y a hoy, esto es al cierre del 2023, de esos 1.081 gigavatios día que se consumen en el país, el 26% está centrado en la industria, el 25% está siendo utilizado para la generación térmica, el 21% para la demanda residencial, dentro de lo que está obviamente la demanda esencial que hay que atender, y el 20% es Ecopetrol más sus refinerías. Por eso esta es otra de las razones por las cuales Ecopetrol sigue y está siendo llamado a ser el principal actor de la transición energética. Y un 2% en industria petroquímica y el uso del gas en los sistemas de compresión de los transportadores es el 1% de esos 1.081 gigavatios día de gas que consume el país. Y esta es la misma gráfica, pero ya no centrada en las fuentes de consumo, sino en las fuentes de abastecimiento, no en los centros de consumo, sino en las fuentes de abastecimiento. Y entonces aquí es importante destacar que desde el 2017 hasta nuestros días hemos venido importando cantidades significativas de gas natural, desde la infraestructura de SPEC en la base para abastecer las térmicas de la costa y en la no base para atender las mayores demandas de gas para atender las condiciones críticas. Y aquí era donde hacía destacar los hitos 2004 Cusiana, 2010 Copiagua, porque aquí hay una realidad y es la declinación absoluta de Guajira que venimos viendo desde hace 15 años. Y esa declinación de Guajira, si uno desagregara en la franjita azul clara Cusiana y Copiagua, vería también la declinación de Cusiana. Perfectamente estaría observándose una declinación de esos campos. Y ni qué decir de los campos menores que opera Jocol, nuestra filial, la mayoría de ellos en un alto grado de declinación. Esto para hacer ver también que no es ni novedoso, ni es temeroso, ni asustar, pensar en importar. Ya venimos importando. Ayer lo decía el presidente de Promigas, 400 gigavatios día, casi el 40% de la demanda, la capacidad máxima que hoy tiene SPEC, estamos utilizándola para consumir gas, los colombianos. Y entonces, ese balance de la producción versus el consumo es lo que
también hay que reconocerlo, estamos quizás en el año de referencia más baja de la relación reservas-producción de gas, 7.2. Pero no es por lo que se haya dejado de hacer el año pasado, ni es por lo que vayamos a hacer este año, es por lo que se ha venido dejando de hacer 10 años atrás. Ni es por la política actual del gobierno de no asignar más contratos para áreas de exploración. Esto no se planea ni en 1 año, ni en 2, ni en 4. Esto se planea en el mediano y el largo plazo. Y si hoy no hay gas, no es el resultado de que no se han asignado nuevas áreas de exploración el año anterior, o en el 2019, o en el 2016. Más bien sí ese es el resultado de que se hayan dejado de tomar decisiones desde hace 5 o 10 años por las que hoy vamos a entrar, o por las que esta declinación natural de la vida útil, llamémoslo así, del gas, pues vaya en un alto declive. Y también observar la demanda. Entonces la demanda también está medio paralizada. La demanda del gas ronda los 1000 gigabitio día en los últimos 10 años, ¿no? Pareciera no haber incentivo, seguramente por ese mismo efecto de que no va a haber una oferta abundante, que la demanda se queda medio estática. Y hay apuestas, entonces hay apuestas, y como dije que hay cosas que se hacen el año pasado y no se ven hoy ni mañana ni el año entrante, pues esta es una que hicimos el año pasado en Ecopetrol: aumentar en 1.5 terapias cúbicos de gas los recursos de prospectivos a contingentes. Y esa es una labor importante que demanda recursos importantes y que no vamos a ver este año ni el año entrante, pero vamos a verlas en el mediano y largo plazo. Y ahora vamos a ver los números. En el offshore está centrada la gran apuesta. Yo decía ayer que habíamos anunciado en septiembre del año pasado, en el reajuste de la hoja de ruta de la estrategia de largo plazo de Ecopetrol 2040, el gran papel que ahora juega el gas natural en la transición energética de Ecopetrol y del país, en el que esperamos poder desarrollar al menos el 20% de los recursos del potencial que estamos encontrando en La Guajira, que se acerca a los 75 terapiés cúbicos de gas. Y esto parece, les decía ayer cuando miraba la presentación, que se parece que se nos apareció la Virgen. Eso es para el perfil de la Virgen allá. Y en el offshore está centrada esa gran apuesta. En los últimos 4 años, esta es la inversión más alta que ha tenido Ecopetrol, de 760 millones de dólares, para seguir perforando, para seguir dimensionando, dándole volumen a esos recursos que hemos anunciado desde el año 22 y el año pasado en la costa afuera. Ahí están los datos: la delimitación de los descubrimientos Gorgón y Cronos y Orca, la perforación del alto potencial en Buena Suerte y Uchuva y Comodó, esto en asociación con Petrobras y en asociación con Oxy. También en el onshore en el norte, y vamos a ver ahora los detalles de cada uno de estos segmentos, estamos desarrollando proyectos exploratorios cercanos a infraestructura existente. Esto nos va a poder permitir una entrada, una colocación muy rápida de la molécula en el sistema, y en los 2 o 3 años siguientes, en La Guajira, estamos tratando de optimizar la curva básica del plan de confiabilidad y continuidad operativa, y hoy estamos anunciando la declaración comercial de un campo menor de una de nuestras filiales, Jocol, el gas de Arrecife, que rápidamente va a poder entregarnos entre 5 y 10 millones de pies cúbicos día, pero seguramente entre el 25 y el 26 va a poder estar entregando al sistema entre 20 y 30 millones de pies cúbicos día. Esto requiere la construcción rápida de esa conexión para poder colocar la molécula en el sistema. Y también nos hizo ajustar la hoja de ruta de la transición energética de Ecopetrol, de su estrategia 2040, la decisión
del actual gobierno de que no se hagan más exploraciones ni pilotos de yacimientos no convencionales. Por eso en el Magdalena Medio suspendidos esos pilotos y estos proyectos, pero no deja de ser posible y viable la exploración en algo que parece fracking, pero que no lo es, en la roca naturalmente fracturada. Y eso en el proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso de la República está quedando habilitado. Y hoy también estamos anunciando, y ahora voy a entrar en más detalles, en el tren del Piedemonte Llanero, la estrategia integrada para colocación de reservas en la plataforma territorial. Como ya lo mencioné, optimizando la curva básica, proveyéndole confiabilidad y una mayor continuidad operativa a los recursos en esta región. Perforación de pozos en desarrollo, Floreña, Pauto y Receptor, proyectos exploratorios cercanos a campos de producción de Cupiagua, Receptor y el SDLA, los proyectos exploratorios de bloques, Loisea, Farallones, Gibraltar, Sirirí y Llanos 9, y el desarrollo de proyectos exploratorios con socios diferentes. Aquí un poco más de detalle de lo que decíamos con los tiempos de perforación, las fechas de entrada eventuales. Ya lo decía ayer el ministro de Minas, un gran reto en el que todos tenemos que trabajar es en la reducción de ese cronograma para la puesta de la molécula en los sistemas, y ahí tenemos que un importante aspecto para poder viabilizar y declarar esas reservas de gas que hemos hallado en el Mar Caribe es el licenciamiento y la posibilidad de declarar la comercialidad de este gas, que ayer esa excelente noticia que dio el ministro en la tarde no la podemos pasar por alto, va a ser una realidad muy pronto. Entonces se va a permitir la comercialidad desde ya de los recursos encontrados de gas de estos potenciales. Y aquí están las cifras, ahí están las 8 perforaciones que ya están, otras 3 en planeación, como lo mencionaba, con Oxy, con Shell, con Petrobras, son aliados y grandes jugadores importantes en el mercado de los hidrocarburos a nivel de América Latina y del mundo, y que por eso creemos estar muy bien asociados para poder apostarle a estos tiempos que ahí están. Creo que ya los había expuesto yo en algún evento. La gran apuesta es tener en el menor de los escenarios 4 terapias cúbicos más de gas, en el peor de los escenarios en el 2029, o tener cerca de 12 terapias cúbicos de gas de reservas probadas en el mejor de los tiempos hacia finales del año 2027. Y ese gran hallazgo, ese potencial que anuncié, 75 terapias cúbicos. Esto es gas para más de 30 años. Esa es la gran apuesta que hoy está, sobre la que hoy está centrada la atención de Ecopetrol, con recursos importantes. No se ha dejado de explorar. El año pasado tuvimos el más exitoso de todos los años en materia de la actividad de las campañas exploratorias, 50% de éxito en nuestra actividad exploratoria. La actividad no se ha paralizado, Ecopetrol no la han paralizado, Ecopetrol no ha dejado de facturar, Ecopetrol no ha dejado de crecer. Espero no estar cometiendo aquí ¿cómo diría?, algo indebido al anunciar en el primer trimestre del año hemos superado los 740.000 de barriles día de producción de petróleo y gas. Muestra de que Ecopetrol sigue y la iguana más vivas que nunca. Y aquí los detalles de lo que vamos a firmar hoy con nuestro aliado Parex, con nuestros aliados también, nuestras filiales Cenit, TGI, Promioriente,
todos estamos involucrados en poder garantizar el éxito de este plan de confiabilidad y continuidad operativa en el Piedemonte. 360 millones de dólares son los recursos que hemos destinado para esto. Ahí están descritos los diferentes, son 8 pozos perforados, están marcados en verde: Turupe 1, Uría, Cupiagua y Cusiana, Liria, ese es el pozo, uno de ellos ya exitosos, 3 más en desarrollo. Los pozos, 7 en ejecución y maduración, 3 exploratorios y 4 en desarrollo. Ahí están Floreña Sur, Farallones, Arantes 1 y 10 oportunidades exploratorias adicionales. Están ahí en azul clarito: Gibraltar Profundo, Dionisio, Receptor Norte, Maicero, Quincayú, Artemisa, Chácharo y Atalayas, Maruga y Amarillo. 10 oportunidades exploratorias adicionales. Son proyectos que ya están sancionados y aprobados para ejecutar este año: la reducción de la presión del slug catcher en Cusiana, Cupiagua, la optimización de la inyección del gas en Cusiana, la transferencia de gas entre Cupiagua y Cusiana, la actualización del tubo expander en Cusiana y el acondicionamiento estratégico de Cusiana, Cupiagua, Floreña. Aquí la inversión en estos últimos va a ser de 360 millones de dólares que ya están aprobados dentro del portafolio de inversión de este año. Y estos son los detalles del alcance de esta estrategia para desarrollar el potencial del Piedemonte, que hemos dicho cercano a entre unos 5 y unos 6, unos 8 terapias cúbicos que pueden estar siendo desarrollados con estos proyectos. Gibraltar Profundo ya está planeada entre el 24 y 26 la perforación. Arantes, Arauca, hay 2 pozos ya ejecutados exploratorios, uno exitoso y uno no exitoso y el otro en evaluación, y hay 4 pozos más planificados para el periodo del 2024 al 2026. ¿Qué requerimos aquí? Entonces, la regulación aprobada para el oleoducto multifásico ya es aprovechar la infraestructura existente para poder hacer en un tiempo muy breve la disposición de esta molécula en el sistema, y producto de esa optimización de esa infraestructura existente, poder hacer la reactivación de 2 a 8 pozos que están en modo suspendido y de los cuales hemos venido, 6 de esos son con Ecopetrol y 2 son con Jocol. Hemos venido adelantando conversaciones con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el Ministerio de Minas y Energía, a efectos de subsanar las condiciones que generaron la suspensión de los mismos y poder permitir la rehabilitación de esos contratos, la reactivación. Y aquí está la parte triste de la charla, y es que en esa relación y en ese balance que estamos mirando en el mediano plazo hay faltantes de gas, y no son menores. Allá en la parte verde oscurita pues está el gran potencial y el desarrollo a partir del 27, del 28, la entrada de estos grandes recursos que hoy se han ido madurando de prospectivos a contingentes y de contingentes a 3P. Ese es el ejercicio responsable que ha venido haciendo Ecopetrol. Y entonces, como hay faltantes, hay que salir a buscarlos. Y esto, más que un pacto, como lo mencionaba ayer el ministro, esto tiene que ser un compromiso de todos. Y entonces, si SPEC piensa aumentar su capacidad de 400 a 50 a 530, pues hay que evaluar rápidamente y permitir rápidamente ese aumento de capacidad. Si alguien tiene un proyecto de micro LNG en la zona de Buenaventura, pues hay que desarrollarlo muy rápidamente. Si rehabilitamos el gasoducto Antonio Ricaurte, que en la porción Colombia tiene
88 kilómetros y en la territorialidad de Venezuela unos 112 kilómetros, y que ya CENIT, en colaboración con PDVSA Gasas, ha hecho el recorrido de esa infraestructura y ha determinado un presupuesto de rehabilitación y un tiempo de rehabilitación que va entre 10 y 12 meses. Sí, allá falta 1 kilómetro, 1.1 kilómetros, algún lugareño decidió arrancar el tubo y feriarlo por chatarra, falta 1.1 kilómetros, pero donde se pudo hacer el recorrido de la integridad física del gasoducto, que tiene unas 4 estaciones en buenas condiciones, eso es lo que determina y dictamina el recorrido que se ha hecho por toda la trayectoria del gasoducto. Se llevaron la parte eléctrica, la parte electrónica de estos elementos, pero independiente, ya hay un presupuesto, no es un presupuesto desbordado para lo que representa el aprovechamiento de una infraestructura existente desde el año 2007, que está habilitada para poder transitar por ahí 200, 300 millones de pies cúbicos día de gas. La parte delicada, y estoy con esto tratando de dar respuesta a las preguntas del panel de ayer, es la plataforma jurídica legal para hacer la transacción. Y hoy por hoy existe, es el contrato que tiene Ecopetrol con PDVSA, suscrito desde el año 2007 y con vigencia hasta el año 2027, para poder transferir bilateralmente entre 160 y 220 millones de pies cúbicos día de gas. La otra parte, la componente jurídica, sí, las restricciones de la OFAC, no las estamos desconociendo y no las violaremos bajo ninguna circunstancia. Sí buscaremos el camino, como ya lo estamos haciendo desde noviembre del año 2022, requiriendo de la OFAC el levantamiento de la restricción para efectos de poder hacer la transacción, la eventual transacción de gas desde Venezuela a Colombia. Eso lo vamos a seguir evaluando, hace parte de las alternativas que no podemos desconocer en el ejercicio lógico, racional que hay que hacer, no solo de garantizar la seguridad de gas para el país, sino que también sea un costo eficiente. Porque pues garantizarla, seguramente hay oferta en los Estados Unidos, Trinidad y Tobago para traer gas, pero el tema es ¿a qué precio? Y entonces es la manera en que estamos tratando de resolver esos déficits, esos faltantes. Ahí no las he puesto con nombres propios, pero están. Sepan que si ahí dice A, B, C, D y N, es porque hay A, B, C, D y N alternativas que estamos explorando todas y cada una de ellas a efectos de garantizarle, como siempre lo ha hecho Ecopetrol en toda su historia, como se acaba de mostrar en las gráficas anteriores, la seguridad y el abastecimiento eficiente y suficiente de gas natural al país. Y entonces, para quienes tienen miedo de que Ecopetrol haga ejercicios por fuera de su racionalidad lógica, técnica y económica, tenemos un elemento que impide que no se hagan, y es, por fuera de esa racionalidad, es la disciplina de capital. Ningún proyecto se sanciona en Ecopetrol si no está dentro de los parámetros y los criterios económicos rentables de esta disciplina de capital, y si no tienes la financiación ajustada. Ahí ese criterio obviamente nos permite garantizar que lo que se haga va a ser con criterio técnico, rentista, económico, sostenible en el tiempo, y esa es la política económica que rige las decisiones de los proyectos en Ecopetrol. Y entonces estos faltantes suponen un reto de todos. Aquí no tiene que haber, la molécula no tiene color político ni olor político, la molécula es la misma y se necesita, y la industria, el comercio, y el gas natural vehicular lo requieren, y a esa tarea es que nos hemos dedicado a hacer en estos meses. Y obviamente lo que ya decía, la flexibilización de las restricciones que hoy hay comerciales para el gas natural son fundamentales desde lo que pueda desarrollar la tarea la CREC y el Ministerio. Entonces, hay que pensar en consolidar un proyecto país
alrededor del gas. Ecopetrol lo ha venido haciendo, la apuesta es grandísima. Como lo decía ayer, hemos colocado al gas natural en una de las más altas posiciones como energético fundamental de la transición energética, en su complementariedad que puede tener perfectamente, eléctricamente hablando, con las energías renovables, del sol y del viento. Hay que hacer ajustes a la regulación muy rápidos, hay que, entre todos los actores, sobre todo los transportadores, que a algunos no les gusta la integración vertical de las actividades, a algunos la tienen y otros no, pues permitir también que en esa posibilidad de desarrollo de infraestructura que hoy está asociada al transporte de combustibles líquidos, pues que pueda ser rápidamente transformada o convertida en infraestructura de transporte de gas y quizás en 10 o 20 años de transporte de hidrógeno, para que esa regulación le apueste y permita el desarrollo y la colocación rápida de las moléculas en territorio. Obviamente los trámites ambientales, el manejo con las comunidades seguirán siendo los elementos más relevantes a la hora de poder desarrollar estos proyectos. Como lo decía, solo trabajando juntos hacia un único propósito superior podremos ser capaces de garantizar la seguridad energética para el país. Muchas gracias.